Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Muy buenas tardes, mis queridos televidentes, sean bienvenidos a su programa Volver a las Fuentes, tener la Sagrada Escritura, tener el Catecismo de la Iglesia Católica como normas, como nuestro alimento espiritual. Y en esta tarde quisiera invitarlos para que contempláramos y viviéramos un poco esa experiencia de la Cuaresma. Estamos en ese tiempo de recogimiento, de penitencia, de conversión, y quisiera que hiciéramos como un pequeño recorrido a lo largo de este tiempo, teniendo en cuenta ya estos 2 domingos que han pasado, en los cuales pues hemos comprobado realmente el encuentro de mi Dios en nuestras vidas, nuestros corazones. Así que pues los quiero invitar para que podamos tener ese encuentro personal con mi Dios y tener las Sagradas Escrituras como nuestra única fuente, apoyados obviamente del Catecismo de la Iglesia. Los invito para que hagamos una pequeña oración al iniciar nuestro programa, nos encomendemos a mi Dios y pido también para que ustedes oren allá en sus hogares, con sus familias, se encomienden a mi Dios también y encuentren en este espacio, gracias a nuestra televisión, poder sentir también un espacio de encuentro con mi Dios. Quiero estar preparado por ti y contigo para que la dureza de la cruz no me sorprenda y que, lejos de asustarme, vea en ella un exponente y un altavoz de tu gloria. Quiero mantenerme en forma para no perder el ritmo de la fe y no se apague el brillo de mi esperanza, porque temo que si tú no vas conmigo, el maligno aproveche cualquier fisura y se adentre en lo más hondo de mis entrañas. Enséñame, Señor, quiero jugar contigo el gran partido de la Pascua, ahora con el color morado de la penitencia, pero pronto en la alborada de resurrección, con el color blanco del triunfo de la vida. Sí, Señor, quiero que en estos 40 días me enseñes a mirar hacia el cielo, me indiques cómo entregarme a mis hermanos, me recuerdes que en la sobriedad y no en la abundancia está la riqueza y la felicidad de mis años. Entréname, Señor, y que pueda volver de los caminos equivocados y que postrándome ante ti pueda decir sin temor ni vergüenza alguna: he pecado, no merezco ser de los tuyos. Trátame como a uno de tus jornaleros. Necesito correr, Señor, recuperar el estilo de un auténtico creyente y hablarte con oraciones que nacen en el silencio, escuchar palabras que sanan y salvan, corregir pautas y comportamientos, actitudes y olvidos que me alejaron de ti hace tiempo. Entréname, Señor, y haz que en esta santa Cuaresma sea una oportunidad para acercarme
a todo ello. Que mi Dios ilumine nuestro caminar, ilumine nuestros pasos, para que podamos llegar plenamente al amor de mi Dios en nuestros corazones. Que podamos experimentar en medio de estos tiempos cuaresmales la abstinencia, la conversión, la penitencia, podamos realmente encontrar paz en nuestro corazón. Y solamente le pedimos a mi Dios para que nos enseñe a ser verdaderos hijos, verdaderas personas que encuentren realmente esa gracia y ese consuelo. Nosotros hemos estado escuchando los mensajes del Santo Padre Francisco y con ocasión a esta Cuaresma, él propone esa reflexión a fin de que nos sirvan a nosotros para ese camino personal y comunitario de conversión. Él nos habla retomando un poco esas palabras de San Pablo, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Miren lo hermoso de estas palabras, tomadas de la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 8, versículo 9. Nosotros debemos conocer la gracia de nuestro Señor. Así seremos ricos. Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. El apóstol se dirige a los cristianos para alertarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidades. La pregunta para nosotros en estos tiempos cuaresmales sería, ¿qué nos dicen a los cristianos de hoy estas palabras de San Pablo? ¿Qué nos dice? ¿Realmente hay algún sentimiento que mueva en lo profundo de nuestro corazón ese encuentro con mi Dios? La gracia de Cristo, ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre. Descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros. El Santo Padre dice, se desnudó, se vació para ser en todo semejante a nosotros, tomando esa carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7 y también en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 15. Qué interesante, qué gran misterio la encarnación de Dios, qué gran misterio. Ha sido el regalo más grande que el Señor nos ha podido regalar a nosotros, los creyentes. Es para nosotros orgullo y sentirnos en esa felicidad absoluta. Qué bueno poder contemplar estas palabras de su santidad Francisco y poder sentir que en este tiempo de la Cuaresma nosotros también tenemos que encontrar esa paz y ese anhelo que proviene de Él mismo. En el Evangelio se nos repite este llamado a la conversión y todo este tiempo de Cuaresma siempre se escuchará la palabra conversión. Conversión. Conversión es hacer un cambio de vida, transformar. Eso que estaba haciendo mal, ahora tenemos que hacerlo mejor, cambiar, ser personas diferentes, distintas, encontrar realmente
en el Santo Evangelio la fuerza para poder vencer al maligno. Si nosotros nos devolvemos al primer domingo de Cuaresma, escuchábamos las tentaciones. El Señor Jesús fue tentado por el demonio, fue tentado por 3 veces y le dice, lo desafía, si eres el Hijo de Dios, si eres, haz que esta piedra se convierta en pan. Si te postras y me adoras, todo eso que ves será tuyo. La riqueza, el poder, todo lo podríamos tener, pero mi Dios nos hace un llamado, el llamado a la conversión. Tal vez nosotros como creyentes estamos envueltos en tantas cosas de este mundo, estamos envueltos en cosas superficiales, en cosas que no nos dejan mucho para nuestro crecimiento espiritual. Jóvenes, estamos involucrados en muchos ambientes mundanos, tantas cosas que hoy en día no nos sirven para nuestra misma vida cristiana. Los mismos esposos también experimentan la tentación continuamente, diariamente en su matrimonio. Ahí está la prueba, está la decisión. Jesús, el Señor Jesús, dijo no al demonio, dijo no a la tentación. Nosotros también tenemos que empezar a dar ese cambio en nuestra vida cristiana, dar un giro rotundo en cuanto a ese llamado que el Señor Jesús nos hace a través de su Santo Evangelio. Jesucristo es el que se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 2. Jesucristo dio a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados por el bautismo y la confesión. Bautismo y confesión. Penitencia, en estos días la reconciliación. Si estás en enemistad con tu hermano, deja tu ofrenda ante el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y ofrece eso como acción de gracias a mi Dios por haberte reconciliado con tu hermano. Nosotros tenemos que perdonar y en estos días lo hemos escuchado también en la palabra del Señor. Perdonemos y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. No juzguemos y no seréis juzgados. ¿Existe el perdón de los pecados? Mucha gente se pregunta si en verdad existe ese momento de reconciliación, de encuentro con mi Dios a través de la confesión. Claro que sí, claro que existe el perdón de los pecados, porque Jesucristo dio a los apóstoles el poder de perdonarlos para reconciliar al hombre con Dios y con los hermanos. Dios, Jesucristo mismo, dio la autoridad a sus apóstoles para que perdonaran los pecados. Y los apóstoles, ya en sucesión viene el Papa, los obispos, los sacerdotes, con esa potestad de abrir como esa, de unir esa brecha entre Dios y el hombre para que se reconcilie con el Padre Celestial. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor al conceder a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados? Las palabras de Cristo al conceder a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados fueron: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, pero a quienes
no se los perdonen, no les quedarán perdonados. Son palabras del mismo Señor Jesús y eso nos fundamenta a nosotros, nuestra vida cristiana, y tenemos que realmente estar convencidos de que es un don gratuito, la reconciliación, la penitencia, la confesión. No se cobra, no se cobra. La entrada al reino de Dios no se cobra y nosotros somos conscientes de eso. ¿Cómo cumplieron los apóstoles el encargo de perdonar los pecados? Los apóstoles cumplieron el encargo de perdonar los pecados impartiendo el sacramento del bautismo a los no cristianos y el sacramento de la penitencia a los fieles que pecan después del bautismo. Ahí está la razón de la reconciliación. Periódicamente debe uno acercarse al encuentro personal con mi Dios. No hay que dejar mucho tiempo, no hay que dejar 15 años, no hay que dejar 20 años, no hay que dejar 40 años, porque ese vestido se puede añejar, se puede estropear y ya tocaría irle colocando remiendos. Es bueno ir renovando esa gracia de buscar cada vez más arriba la santidad. Nosotros tenemos que anhelar siempre a la santidad y ser realmente hijos de Dios. Y miren estos sacramentos, el bautismo y la reconciliación. El bautismo para los no cristianos que quieren entrar a la iglesia. Nosotros luchamos mucho porque muchos niños que de pronto no han recibido su sacramento del bautismo tengan esa posibilidad de ser hijos de Dios, tengan esa gracia. Impulsamos mucho la catequesis para los niños adultos que no han recibido el sacramento del bautismo. Es una preparación. Con los niños mayores de 7 años se hace un proceso diferente en nuestra iglesia, un proceso de 1 año, y ya es el mismo niño el que tiene que acudir a los encuentros, a la preparación que se le ofrece para recibir este sacramento. Obvio que antes de los 6 años, si no ha sido bautizado ese niño, la responsabilidad cae sobre los papitos. Papás, no le priven esa oportunidad a sus hijos de recibir el sacramento del bautismo. No le quiten esa posibilidad de ser hijo de Dios. Déjenlo que se acerque a mi Dios. Y ustedes son los que alimentan la fe. Son ustedes los que van fortaleciendo ese crecimiento espiritual. Permitamos esa gracia. La penitencia viene después, el sacramento de la reconciliación viene después para los que ya son bautizados, los que ya son hijos de Dios. ¿Para qué? Para renovar esa gracia que hemos recibido en el bautismo, renovarla. Por eso es necesario acudir con frecuencia al sacramento de la penitencia. Es un sacramento de sanación. Y como sacramento de sanación, pues, como su misma palabra lo indica, cura, ¿cierto? Da un alivio al corazón y permite también que muchos corazones duros encuentren el amor de mi Dios. Qué bueno es poder interiorizar en estos temas que a veces nosotros pasamos muy por alto y no le hallamos como mucha importancia porque nadie nos los explica, nadie nos dice qué significado tiene el bautismo, qué significado tiene la reconciliación, por qué es necesario acudir frecuentemente a la confesión. Por esa sencilla razón, porque necesitamos renovar siempre la gracia. El mismo catecismo de la Iglesia Católica
Nuestro programa es Volver a las Fuentes. Estamos hablando precisamente, retomando textos bíblicos, pero también lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Creo en el perdón de los pecados. Es una partecita final que aparece en el credo. Y el numeral 976 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica nos manifiesta que el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados, a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Muchos preguntarán, ¿dónde está esa cita bíblica, Padre? Está en Juan 20, 22, 23. Juan 20, 22, 23. Es decir que para quienes cuestionan muchas veces los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, está en esta cita bíblica, Juan 20, 22, 23, y es de mucha importancia tenerlo nosotros en cuenta. Y no se lo está confiriendo a uno nomás, se lo está confiriendo a sus apóstoles, a los que él eligió como seguidores suyos, apóstoles. Muchos eran los seguidores, muchos eran los discípulos, pero solamente escogió a 12 apóstoles. Apóstol, aquel que anuncia, aquel que lleva la palabra de Dios, aquel que lleva el evangelio en su corazón y testimonia con su ejemplo, con su vida, lo que es realmente Jesucristo mismo en su palabra. La segunda parte del catecismo de nuestra Iglesia Católica tratará explícitamente del perdón de los pecados por el bautismo, el sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Aquí basta con evocar brevemente, por tanto, algunos datos básicos de lo que es en sí lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia. Un solo bautismo para el perdón de los pecados, el numeral 977. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y el bautismo. A la fe y el bautismo. Por eso es importante nosotros cultivar nuestra fe, ser hombres y mujeres de fe, creyentes. Si estamos débiles en nuestra fe, pues muy fácilmente nosotros cuestionaríamos todo lo que el Señor mismo ha dejado, cuestionaríamos la misma acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, lo cuestionaríamos fácilmente. Pero miren ese mandato misionero del Señor. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Marcos 16, 15 al 16. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Lo dice también la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículo 25. Él se hizo hombre como nosotros, tomó la condición humana para redimirnos del pecado, a fin de que vivamos también una vida nueva. Numeral 978 dice, en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas.
Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Eso es lógico entenderlo. El bautismo no nos hace inmunes al pecado. Borra el pecado original. Y esto va a la explicación para estos niños que reciben su bautismo, su sacramento de bautismo después de los 7 años. Hay que tener en cuenta que hay una edad donde el niño comienza a racionalizar las cosas, a racionalizar todo aquello que ve y comienza a preguntar. Y entonces es en este momento donde encontramos ya conciencia de pecado. Y según la psicología nos hablan de la edad de los 6 años hacia arriba, 6, 7 años. Ahí ya el niño comienza a tener conciencia de sus acciones, conciencia. Si no está bautizado, tiene el pecado original, tiene esa mancha original. Luego también tiene esas acciones cometidas en su vida ya posterior. Y el pecado, el bautismo borra de cierta manera el pecado original y todas estas acciones que hubiesen sido cometidas por el niño. Entonces ahí va la explicación para de pronto entender un poco ese significado. El sacramento del bautismo borra cualquier pecado, pero no nos deja con esa inmunidad, no nos deja inmunes ante el pecado, ante la concupiscencia. Nosotros somos humanos y fácilmente caeríamos nosotros en las tentaciones, y nosotros lo único que tenemos que hacer es luchar, perseverar para evitar caer nosotros en esa acción. Entonces, con esta pequeña reflexión sobre el perdón de los pecados, pues vamos a hacer un pequeño corte y luego continuaremos con esta enseñanza bíblica y también ayudada e iluminada un poco también por el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no se muevan, ya regresamos.
Bueno, mis queridos hermanos, continuamos nosotros en nuestro programa Volver a las Fuentes. Y qué rico es poder comentar un poco sobre el tiempo cuaresmal. Qué hermoso es poder también nosotros sentir que Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de perdón, lleno de infinita bondad para con nosotros. Qué hermoso es poder nosotros descubrir ese milagro tan maravilloso, ese misterio que Él hace en nuestras vidas a través de ese envío que Él hace para que todos recibamos esa gracia. El Señor Jesús hace el envío de sus apóstoles para que todos lleguen a esa justificación, lleguen a contemplar esa vida nueva. El pasado domingo contemplábamos nosotros por unos instantes la transfiguración del Señor Jesús en el monte Tabor. Esa transfiguración es el irradiar, el mostrar lo que sería o lo que será la futura resurrección. Nosotros somos conscientes y vemos claramente que el Señor Jesús nos muestra ese signo hermosísimo de la palabra. Tres montañas nos mostraba el Señor Jesús, 3 montañas. El domingo de las tentaciones mostraba la montaña, el diablo le mostraba esa montaña, lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dice, si te postras y me adoras, todo eso será tuyo. Esa es la montaña del placer, la montaña de las riquezas materiales de este mundo. El Señor Jesús el domingo anterior nos mostró esa montaña del Tabor, la transfiguración, lo que será la futura resurrección para aquellos que viven en la caridad, viven contemplando el amor de Dios en sus vidas, en sus corazones. Qué hermoso es poder quedarnos en este lugar, ¿no? El mismo Pedro lo dijo, Señor, qué hermoso es estarnos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos 3 tiendas. Nadie se quiere, habiendo conocido ese lugar, nadie se devuelve porque es mucho más hermoso, extraordinariamente más hermoso que eso que le mostró el diablo a Jesús. Porque realmente estas riquezas mundanas se acaban, se destruyen. Y si uno no sigue cultivando eso, se acaba. Habrá algún momento en que eso se tendrá que renovar, se tendrá que transformar. Por eso nosotros no deberíamos anhelar tanto buscar cosas materiales, anhelar tener haciendas, tener carros, tener casas de lujo. Eso no nos deja mucho, igual no nos vamos a llevar nada. En cambio, quien cultiva, quien va labrando ese camino, esa vida eterna, hacia esa futura resurrección que el Señor Jesús nos mostró en su transfiguración, oiga, nosotros nos quedaríamos atónitos realmente ante este encuentro lleno de felicidad, lleno de amor, un descanso eterno. Qué hermoso es estarnos aquí, pero no nos podemos quedar allá sin antes haber pasado por la cruz, sin antes haber tenido que experimentar el sufrimiento en nuestras vidas. Y a eso es a lo que
no vamos como mucho, ¿no? No nos gusta cuando nos hablan a nosotros de prueba, de sufrimiento, nos hablan tal vez de cruz, nos da temor, nos da miedo. Y tal vez los discípulos sintieron miedo, porque el mismo Señor Jesús les dijo a ellos, oiga, levantaos, no tengáis miedo. Quedaron asustados, quedaron llenos de miedo, pero los invita a que vuelvan al pie de la montaña, tomen la cruz y lo sigamos. Este relato de la transfiguración del Señor aparece en el capítulo 17 de Mateo, del 1 al 9, pero los versículos o el capítulo anterior, que es el capítulo 16, y del 1 a versículos siguientes, contemplamos a Jesús que invita a sus discípulos, oiga, despréndanse de sí, tomen, carguen con su cruz y síganme, síganme. Esa es la invitación que el Señor Jesús nos hace en este día. Y nosotros deberíamos contemplar esa tercera montaña. Mire, tercera montaña es la del Calvario, la cruz, la cruz. Y a veces ese Calvario es tan alto para nosotros que desfallecemos, caemos muchas veces, pero tenemos que levantarnos, tenemos que ser fuertes, tenemos que buscar siempre renovar nuestra gracia, renovar esa gracia que el Señor Dios nos ha otorgado y continuar nuestro camino. Es un camino. Jesús hizo camino desde el momento en que lo acusaron, desde el momento en que lo tomaron preso, desde ese momento, inclusive mucho más atrás, la oración en el huerto, el mismo hecho de instituir la Sagrada Eucaristía, ahí Él empezó ese camino hacia el Calvario, Él empezó ese camino y nos invita también a nosotros a que sigamos ese camino, que nos motivemos a seguir realmente en esa tónica y con ese ánimo, con esa fuerza. El Señor Jesús cayó 3 veces, pero se levantó. Nosotros, ¿cuántas veces nos habremos caído? Y nos caeremos. ¿Cuántas veces? Pero hay que levantarnos, hay que continuar realmente en esa búsqueda de la salvación. Y yo lo decía, tal vez en la predicación del domingo, no hay cruz sin salvación, no hay cruz sin salvación, ni tampoco hay salvación sin cruz. O sea, eso es mutuo. La cruz para nosotros los creyentes es un signo de gloria, de victoria, la corona, porque Jesús no se quedó clavado en una cruz, sino que al tercer día resucitó. Y esa es la esperanza tras la que nosotros vamos corriendo, nos decía la oración de inicio, corriendo, a la cual nos estamos preparando y hacia la cual nosotros fijamos nuestra mirada. Él es nuestra salvación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Sigamos avivando estos momentos de gracia ante el Señor. En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados,
también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado, hasta en el último momento de su vida. Hasta en el último momento de su vida, usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si nosotros tal vez hemos sido desobedientes, no hemos seguido tan al pie de la letra la voluntad de mi Dios, el Señor siempre va a tener su mano derecha esperando para levantarnos. En esa última caída, Él tiene su mano y nos levanta. Ya está en la decisión de nosotros si queremos aceptar esa ayuda, si queremos aceptar esa mano que nos perdona, que tiene misericordia, que siempre ha estado deseosa de que ese hijo rebelde, de que ese hijo malgeniado, de que ese hijo que ha estado por mucho tiempo alejado de mi Dios, vuelva. Ese es el anhelo del Padre Celestial, que el hijo retorne a casa, recapacite y vuelva a casa. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Eso lo decía San Gregorio Nacianceno. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados, no han sido vinculados dentro de la Iglesia. El bautismo laborioso es la penitencia. La penitencia es ese recoger nuevamente al que se había perdido, tomarlo entre sus brazos e invitarlo a llevar siempre esa vida llena de paz. ¿Qué es eso del poder de las llaves? Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas 24:47. Hay de aquel que dice que eso no está en la Sagrada Escritura, que la penitencia, que la confesión es un invento de los curas, del Papa, eso es un invento, eso no está. Mire, aquí está. En Lucas 24:47, quien tenga su Biblia puede ir buscándolo allá. Medite ese texto bíblico. En su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de la reconciliación, como lo dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios, merecido para nosotros por Cristo, y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo, reconciliándolos con Dios y con la Iglesia, gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Es lo que nos dice San Agustín. En esta Iglesia, no hay otra, en esta, la Iglesia católica, universal, católica, catholic,
universal. El Señor Jesús quiere salvar a la humanidad, quiere salvar aquello que ha sido perdido y pide que haya un arrepentimiento sincero. Todos tenemos las puertas de la iglesia abiertas y estamos con ese gozo, con ese anhelo de que muchos que se han ido de nuestra iglesia regresen. Y estamos haciendo oración, seguimos en oración, pidiendo por aquellas personas separadas para que reconozcan, para que miren, para que analicen, para que contemplen en su vida qué es mejor, dónde es mejor. La palabra de Dios nos lo dice. El Señor Jesús nos invita, ¿cierto? Nos invita a que cumplamos siempre ese deseo de estar en Cristo. Somos de Cristo, a Cristo volvemos. Por eso esa es la invitación. Ojalá que muchas personas se acerquen a contemplar este gran misterio a través del sacramento de la reconciliación. Tal vez muchas personas se han ido de nuestra iglesia, se han apartado, tal vez por nosotros los sacerdotes, por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser, puesto que esta persona viene en busca de un consejo, una ayuda espiritual, y tal vez nosotros no hemos permitido tanto esa paternidad de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que contemplar realmente la gracia del perdón en nuestros corazones. La catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Los sacerdotes. Nosotros, los sacerdotes, hemos recibido un poder sobrenatural de parte de Dios que no lo ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don, lo dice San Agustín. Es un don. Y miren, eso es supremamente importante, y ahí está la gracia del Espíritu Santo, que nosotros los sacerdotes hemos recibido el día de nuestra ordenación por la imposición y oración consecratoria del señor obispo, él que es sucesor de los apóstoles. Imprime en nosotros ese carácter, imprime el carácter de poder transmitir ese perdón de los pecados. Nosotros los sacerdotes somos meramente unos instrumentos, y por eso el Señor Jesús toma estos siervos, toma estos servidores para hacerlos instrumento suyo y poder así transmitir el don de la gracia del Espíritu Santo,
para que muchas personas reciban esa fuerza, reciban ese perdón, queden sanadas espiritualmente, curadas. Eso es una gracia, es un misterio. El sacerdote no es solamente presencia física, no es solamente utilizar un cuellito clerical y ya, decir, ahí va el sacerdote, ahí va el cura, ahí va el padre, bueno, como nos quieran decir. Tal vez si nosotros tuviéramos esa conciencia y tuviéramos ese conocimiento aún mucho más allá, diríamos, como lo dijo un santo, ahí va Cristo, en ese sacerdote va Cristo que perdona, que tiene misericordia. Esa es la función que nosotros tenemos realmente. Lo más importante y lo más extraordinario es en un sacerdote como instrumento de Dios, como instrumento, no ufanándose, ojo, no ufanándose de sí, sino como instrumento de Dios, es poder impartir ese sacramento, poder impartir el perdón de los pecados. Mucha gente se acerca a nosotros, los sacerdotes, Padre, perdóneme, Padre, yo solamente, o nosotros, los sacerdotes, solamente estamos haciendo el puente entre esa persona que llega arrepentida, con tanto dolor en su corazón, y mi Dios. Nosotros somos puente. Y solamente le pedimos a mi Dios que nos regale esa gracia. Entonces, mis queridos amigos del Canal 8, TV Suezca, en resumen, el credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de fe en el Espíritu Santo. Eso queda claro. Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo. El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. Es la gracia que nosotros recibimos. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los sacerdotes. Y en últimas, en la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son meros, abro comillas, instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. Qué rico poder compartir estos temas, qué rico poder interesarnos nosotros por nuestra salvación. El poder de las llaves ha sido otorgado por nosotros, realmente, tener esa paz en nuestra vida espiritual. Creo que se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, pero continuamos nosotros en esa búsqueda, en esa preparación, más que todo hacia ese fin último que es contemplar el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los invito, mis queridos hermanos, familias, jóvenes, acérquense a la confesión, acérquense a la penitencia, no les dé miedo, no les dé miedo. El Padre no pellizca, el Padre no muerde, el Padre solamente da un consejo, el Padre solamente dice lo que tiene que decir. Después de 15, 20 años, 25 años, el Señor perdona, el Señor tiene misericordia. Y yo los invito para que se reconcilien con mi Dios, para que vivamos este tiempo cuaresmal en un cambio, conversión, en una transformación de nuestra vida interior, alejando de nosotros las tentaciones, alejando de nosotros al demonio.
no podemos seguirle dando más espacio a esa montaña de las vanidades, a esa montaña de las riquezas materiales, sino que estamos invitados a ir a la montaña del Calvario para luego contemplar y quedarnos en la montaña de la resurrección. Por eso, qué bueno que podamos contemplar esa gracia. Bueno, mis queridos hermanos, vivamos juntos este tiempo cuaresmal. Mi Dios los bendiga y los acompañe siempre. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua